Buen día, ¿cómo están? Hoy funciona. Buen día, profe. La probé temprano. No sé qué, lo único que noté que Buen había, día. ¿cómo les va? La clase pasada es que para que la doctora Cisnero pudiera compartir el material, había puesto que todos podían ser anfitriones y me parece que ese fue el error. Que por eso no pudimos usar esta plataforma. Es lo único que encontré. ¿Cómo les va? Eh, para mí ya estamos en el tramo final, así que quería como compartir alguna información para este último tramo del curso, ¿eh? Este, que nos va a permitir organizarnos para llegar al final. No falta tanto. De todas maneras, esta información que ahora yo les doy, pero que me gusta explicárselas o comentárselas, voy a poner los datos en el aula virtual para que les quede ahí, pero me parecía más dinámico y más ágil que pudiéramos compartirlo en el transcurso de la clase. Eh, Nos quedan 8 encuentros, de los cuales vamos a dedicar varios al trabajo integrador final. Yo tengo que entregar las notas, o sea, cerrar la cursada el 11 de diciembre, ¿sí? El 11 de diciembre es la entrega de las notas finales, ¿sí? Tenemos la clase de hoy, la clase del 30 de octubre, que es la próxima semana, y el 6 de noviembre haremos una clase de repaso. Tenemos una invitada, supongo, en eso estoy, y la explicación del trabajo integrador final, 6 de noviembre. Es muy importante que ese día puedan conectar para que pueda explicarles el trabajo integrador final. El 13 de noviembre no vamos a tener clase porque ustedes van a estar trabajando, van a estar realizando el trabajo integrador final. Pero sí yo voy a estar disponible en la plataforma, en el horario de la clase, para cualquier duda. Entonces, el 13 de noviembre es una clase de consulta. Quienes lo necesiten se pueden conectar y quienes no seguirán trabajando para finalizar la entrega. El 20 de noviembre, y esa fecha sí es fundamental que la marquen, 20 de noviembre, es la entrega del trabajo, ¿sí? La entrega es en la plataforma, no nos vamos a encontrar, salvo que ustedes necesiten comentarme algo, yo siempre en este horario voy a estar conectada, pero ese día es la entrega del trabajo final, 20 de noviembre. El 27 de noviembre no vamos a tener clase porque yo voy a corregir. Tengo por lo menos entre 50 y 40, entre 47 y 50 trabajos finales para corregir. Así que esa semana tendremos un descanso. Ustedes, más que yo, ¿sí? 27 de noviembre, corrección. El 4 de diciembre, durante esa semana yo les voy a ir diciendo si está bien o está mal. El 4 de diciembre es un encuentro por si alguien, espero que no, tenga que recuperar algo o no esté claro el trabajo y entonces nos damos una instancia, yo le puse recuperatorio, pero es una instancia para aclarar algo que no esté bien, algo que yo no interprete y necesite preguntarles a ustedes. Entonces el 4 de diciembre yo puse recuperatorio, va a aparecer ahí en la información que ponga en el aula, pero en realidad es eso. Si alguien tiene que recuperar algo, algo no está claro, algo no lo completó, para cerrar las notas que voy a entregar el 11 de diciembre. ¿Sí? Repasando entonces, el 6 de noviembre es la explicación del trabajo final.
y es una clase de repaso. 6 de noviembre. 13 de noviembre, clase de consulta. El 20 de noviembre es la entrega del trabajo. El 27 no vamos a tener encuentro sincrónico, porque yo voy a estar corrigiendo. Y el 4 de diciembre, recuperatorio. Que se entienda que el recuperatorio es para revisar alguna cuestión que no esté clara o falte en el trabajo. Durante esa semana, entre el 20 que ustedes entregan y el 27, yo voy a ir comunicándome con ustedes para decirle cómo está el trabajo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Quieren que vuelva sobre alguna fecha que no les quedó clara? ¿Está todo claro? Profe, buen Sí. día. Una consulta, la del 13 del 11 que es para consultas, no entendí esa parte. ¿Usted se conecta al Zoom y nosotros si tenemos dudas nos conectamos o vía mail? No, para mí es mejor el intercambio, digamos, de poder vernos y charlar. Yo voy a estar disponible en el link, como siempre, entre las 10 y las 12, por si ustedes tienen alguna consulta o tienen dificultad para resolver algún punto del trabajo integrador final, nos conectamos. Para mí es más fácil esta explicación, esta dinámica de comunicación que un mail, ¿sí? El mail siempre deja como intersticio para interpretaciones, prefiero, si son dudas, poder charlarlo, ¿eh? El trabajo integrador final, si eso les preocupa, es sobre los temas que fuimos viendo. Ustedes tienen el programa cargado, ahí tienen alguna bibliografía que pueden utilizar, me pueden consultar. Evidentemente el trabajo integrador final es ver la comprensión de algunos conceptos que fuimos viendo, que voy a hacer como esa síntesis en la clase, digamos, de repaso que es del 6 de noviembre. Y yo siempre insisto, ustedes se habrán dado cuenta en los trabajos prácticos, que insisto con que ustedes lo lleven a la práctica o lo piensen en sus entornos laborales y profesionales. ¿Para qué les sirve? ¿Sí? Entonces, esa es la composición básica del trabajo integrador final. Y es integrador porque va a tener aspectos que fuimos viendo. Ustedes pueden tomar los trabajos de cada semana y ahí van a tener indicios de por dónde va a ir, ¿sí? Algo que les quiero comentar por mail que he recibido en estas últimas semanas. Los trabajos semanales son un indicio para mí, digamos, de cómo vienen, si entendieron, no entendieron, si... Entonces, no me pidan de rehacer trabajos porque se van complejizando. Y además, los trabajos semanales se complementan con ese trabajo integrador final. O sea, el peso está en ese trabajo integrador final. Obviamente que a mí me da una idea de cómo fue el proceso viendo los trabajos que ustedes hicieron semanalmente. Y ahí les quiero decir, sí, creo que una sola persona vi conectada con la que necesito hablar cuando termine la clase. ¿Está Diego Cunioli? No lo vi cuando fui admitiendo, pero si está, necesito que se quede 5 minutos después que terminemos la explicación. Florencia Licursi está. Jimena Rato sí la vi, así que si se puede quedar un segundito después de que termine la clase. Héctor Romero está. No está nadie. Y Brenda Sí, Villarreal profesora, sí la Héctor vi Romero está ingresar. presente. ¿Romero está? Sí, estoy. Bien, cuando termine la clase necesito 5 minutitos charlar con estas 2, 3, 4, 5 personas. Diego Pugnoli, Florencia Licursi, Jimena, Jimena estoy acá. Rato, que la vi que entró, Héctor Romero que está, y Brenda Villaverde, ¿sí? ¿Puede ser? Les robo 5 minutitos, ¿eh? Pero es una buena noticia, Profesora así que no se va. Jimena, buen día.
Hola, no sé qué Buen día, tenés que decir. profesora. Sí, Ah, Jimena. Sí, tengo muy mala señal. No sé si voy a estar bueno, no te presente al preocupes, final, cualquier pero porque se cosa me entrecorta. nos escribimos, pero es muy breve lo que quiero decir, Bueno, ¿sí? Bien, bueno, bárbaro. pero no es nada malo, no los voy a reprobar. Así que no les pongo intensidad a la clase, pues si no va a estar pensando la clase, este, ¿qué pasó? Bien, ¿quedó claro entonces? Toda esta información la voy a volcar al aula virtual. Y no se preocupen aquellas personas que no pueden cumplir con los trabajos, porque me escriben después y me da como, no sé, los veo con mucha ansiedad. Yo no sé las dinámicas de las otras clases, pero a mí no me sirve que se conecten y me digan presente. Yo lo que quiero ver es que esto les sirva, digamos, este, les sirva para ustedes. Yo sé que lo necesitan, este, para profesionalmente para los ascensos y todo, pero mi preocupación es que lo poco o mucho que yo pueda compartir con ustedes en este espacio les sirva. Bueno, es para eso. Bien, vamos con la clase de hoy, espero no tener, a ver, acá. Hoy funciona todo bien, no lo puedo creer. ¿Estamos? No sé qué pasó en la clase pasada. Ahí. Bien, quiero, lo que ahí está. Quiero retomar, estuvieron muy buenos los trabajos de la clase pasada. Yo les digo algo. Yo me doy cuenta cuando se comparten los trabajos o se copian textualmente. Somos personas adultas. Tengo 33 años de docente, no parece, pero los tengo. Entonces, yo empiezo a leer y me suena que ya lo leí. Ya pierden tiempo ustedes porque no aprenden nada y yo pierdo tiempo porque leo 10 veces lo mismo. Nada, ni lo continúo el trabajo. Pero quiero destacar que hubo trabajos muy interesantes. Hubo gente muy, que frente al obstáculo de poder conectarse, ¿qué hizo? Fue al material al Power y lo resolvió. Y eso también está bien, porque ahí tenían algunas puntas y después lo fueron completando y lo resolvieron, ¿no? Eso también da idea de que son personas que pueden resolver obstáculos fácilmente, ¿no? Me pareció que estos fueron como los tres temas que quedaron eh, como importantes para ustedes y está bueno, digamos, pensar la idea de las violencias por razones de género, no solamente cuando podemos verlas, digamos, generalmente vemos las violencias más extremas o las más visibles, la violencia física, ¿no? El feminicidio, pero esta idea de que cuando llegamos a esa instancia hay otras violencias que las sostuvieron es importante, ¿no? Sobre todo para la valoración del riesgo. Generalmente ustedes me contaban que tienen situaciones de violencia en los equipos de trabajo, en los ámbitos laborales, pero también muchas de las personas del grupo referenciaron que trabajan o tienen contacto con personas que han sido violentas en sus relaciones, femicidas también. Entonces, estos dos conceptos, el de iceberg de la violencia de género y el ciclo de la violencia, es muy importante y está bueno que lo hayan destacado. Y el otro término o el otro concepto que ustedes valoraron, muchas personas porque lo desconocían o no lo habían entendido así o no habían tenido registro, es el del testimonio. El testimonio es muy importante, sobre todo con las personas que tenemos roles ¿eh? de cuidado, de atención con otras personas. El testimonio no es solo cuando una persona habla, el testimonio es producto de una situación, de una experiencia. Y desde la psicología dicen, y eso creo que cada vez lo confirmo más, el testimonio es co-construido. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede decir
manifestar, poner en palabras algo porque hay otra persona que escucha y que tiene empatía. Entonces el testimonio no es solo escuchar a una persona, sino entender lo que esa persona dice, habilitar a que esa persona pueda hablar. Entonces me pareció muy importante que ustedes valoraran estos conceptos, ¿sí? Bien, respecto a la clase anterior, ¿están escuchando? Eh, Quedaron claros estas ideas y estos conceptos que me parecen muy, muy importantes que los hayan remarcado. Que las normas, las leyes, todas las que se fueron enumerando y se fueron vinculando para que vean ustedes el proceso como una temática, como una problemática, como las violencias por razones de género, que anteriormente se llamaban violencia familiar, violencia contra las mujeres, violencia femicida, son importantes porque responden a un problema que se empieza a visualizar, que se empieza a entender y fundamentalmente las normativas protegen a las víctimas, pero también garantizan derechos. Entonces, no solo las normativas que ustedes vieron el otro día tienen una perspectiva de género, fueron elaboradas porque se asumió ese enfoque de las relaciones sociales y de los derechos humanos, sino porque ¿eh? garantizan derechos. Y es también importante, sobre todo en tiempos de crítica y discursos de odio, que esas normativas no surgen porque sí. Primero surgen porque se visualiza un problema, se atiende un problema, se ve un problema, sino porque hay una organización social y política que reclama. Alguien en uno de los trabajos puso que generalmente las normas que hemos visto responden a nombres propios. ¿Sí? La ley Brisa, la ley Micaela, ¿sí? Como que frente a una situación, la reparación también simbólica es la normativa. ¿Eh? Entonces, esta cuestión que yo siempre les marco de cómo trasladar las normas, cómo trasladar los conceptos o las ideas que vemos en cada clase a la tarea profesional y laboral. Este párrafo que yo tomé de un trabajo de ustedes me parece que es el que representa esta idea, ¿no? Alguien de ustedes, no recuerdo quién, puso que todas estas normas, que son herramientas para garantizar derechos y proteger a las víctimas, que responden a reclamos sociales, contribuyen a su labor como funcionarios públicos. ¿No? ¿Y por qué? Porque ustedes mismos, la institución lo está marcando. ¿Eh? Supongo que esto debe estar en el reglamento interno o en la creación del servicio penitenciario. La misión que tiene es servir a la comunidad, resguardando, tanto en el resguardo y seguridad de personas que cometen un delito, pero también para su reinserción social. Entonces me parece muy importante esta, es lo que yo busco siempre en mis estudios, esta reflexión, que piense, bueno, todo esto, ¿para qué me sirve? ¿Solo porque aprendo o conozco algo nuevo o repienso algo nuevo? Pero no, también me sirve para mi tarea profesional. O sea que tomé este párrafo porque me pareció el más representativo. Bien, sintetizando. Lo que ustedes plantearon, lo que ustedes pudieron ver después de la clase anterior es, uy, vamos a ver, ¿no? Es que la violencia de género tiene una dimensión social. Hay una víctima.
pero esa víctima o lo que le pase a esa víctima tiene, bueno, están insistentes, tiene una dimensión social. No es es un problema personal, porque hay una víctima, pero es un problema social, ¿sí? ¿Para qué les sirvió esta clase que ustedes dijeron, por lo menos en los trabajos? Tienen, a partir de todas estas herramientas que ustedes van adquiriendo, pueden concientizar sobre la gravedad del femicidio y el impacto social, insisto, la dimensión social de este problema. No es solo un problema que afecta a dos personas o tres, al grupo familiar, ¿no? Víctima, victimario y el grupo familiar, sino que es un problema social, ¿sí? Y esto que me pareció como importante es que ustedes reconocieron que estos conocimientos les pueden dar mayor empatía y compromiso, ¿sí? Y esta no lo sabía yo, por eso insisto siempre que estos encuentros, digamos, las clases que tenemos, no solo yo puedo aportarles algo, sino que ustedes también me aportan. No conocía, ¿sí? Esta dinámica, este mecanismo, este instrumento que ustedes tienen dentro de las unidades, ¿no? Es que digamos, también se reconoce ya como problema, porque esto supongo, no sé quién lo puso, pero esta resolución 1088, ¿de qué año es? ¿Alguien me puede decir? Donde, a ver si yo entendí en el trabajo, hay un legajo individual de cada persona que ingresa a un penal y ahí se registra si ha sido, digamos, una persona victimaria a través de la resolución. Alguien, no sé quién lo puso, porque no puse quién lo No, escribió, pero profe. a ver, ¿me explican? Porque capaz que no entendí yo. Sí, profe, yo lo puse. Ah, Eh, Eugenia, sí, es por la Corte Suprema un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad. bien. Es nuevo, Entonces digo se crea nuevo, ¿de una base de cuánto datos. tiempo? Perdón, no escuché. ¿De cuándo es esto? Ya le digo que la estoy Solo de buscando. curioso. Y Sí, de cómo, porque por cómo tarda. no me surgía el número tampoco a mí, pero es reciente. Ah, bien, bien. Está bueno saberlo. Sobre todo cuando Perdón, se se buscan creó, estadísticas. se creó en pandemia, Ah, unos bien. meses antes de la pandemia, y es el formulario, si no me equivoco, 5, Eugenia, o el 11. La verdad Eh, no recuerdo, sí, pero lo pero que nosotros estamos hablando es del virtual, ¿viste? Cuando está la causa, claro, se creó una claro, solapita nueva con el número de sí, la fue resolución antes de y la vos tenés que pandemia. citar. Fue antes de la pandemia, con la diferencia de que antes nosotros llenábamos un formulario cuando ingresaba la persona, eso se enviaba a asistencia de tratamiento y ellos se encargaban de informática cargarlo. Ahora lo podemos cargar nosotros también como jefe de registro judicial o cualquier Claro. persona que trabaje en registro Es interno. del Eso 23, ustedes lo es remiten de al ahora, ministerio. Es de es ahora de para ahora, es del nosotros, 23. pero Ah, para bien. nosotros. Antes lo hacía informática y lo hacen desde antes de la pandemia. Cuando vos Ahora decís crónica informática, ustedes esa información la relevaban ustedes y se la pasaban digamos, a informática. Exactamente. sí, Nosotros llenábamos Bien. un formulario cuando la persona ingresaba y eso se elevaba a jefatura del servicio penitenciario a informática. Entonces informática lo cargaba en el LBI, que es el legajo virtual interno. Ah, está Ahora bien. tenemos la posibilidad de hacerlos nosotros. a partir del año pasado. Exacto. A partir del año pasado creo que fue que se empezó a Esos cargar. datos los tiene el servicio penitenciario y los comparte con la corte, por lo que entendí. Sí, Sí, generalmente sí. ellos nos piden a nosotros que Ah, se los pasemos porque ellos no tienen acceso. Eso es solo del porque servicio. saben que una de las dificultades, lo vamos a ver en la última clase, es no tener. Ay, no, ¿qué les pasa? No tener
no hay estadísticas, registros. Vieron que cuando vimos en una menos, los registros oficiales, digamos, las estadísticas oficiales elaboradas por el Estado de femicidio son del 2015 para acá. O sea, siempre hubo una dificultad en tener estadísticas oficiales de organismos del Estado. Igual siempre hay un subregistro, porque hay causas que vieron que el término de femicidio legalmente no se acepta demasiado, entonces hay hechos que se pueden interpretar como femicidio, pero después no se caratulan como tal, entonces no entran en esa estadística, pero igual es desde el 2015. Bueno, bien, así que me ayudaron con esto. ¿Eh? Y estas son dos cuestiones también que surgen o quedan como conclusión de la clase anterior, ¿no? Es importante estos mecanismos de seguimiento, ¿por qué? Porque también controlan al Estado, ¿no? Generalmente cuando se revisan, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, tiene un mecanismo de control que es el MAICECI, que elabora informes que valoran el desempeño del Estado. Todas estas estadísticas que yo les digo que se elaboran, seguramente estas que ustedes ayudan a registrar, se vuelcan en esos informes y se valora el desempeño del Estado en el caso puntual que estamos mirando ahora de la erradicación y la atención de la violencia por razones de género, pero entran otras temáticas. Y me parece, y esto nos sirve de gancho para la clase de hoy, es que todas estas problemáticas de la violencia femicida, de las violencias en todas sus expresiones, si las miramos desde una perspectiva de género, requiere de políticas públicas. En ese punto hoy vamos a trabajar, pero quería retomar y enganchar, digamos, con lo que venimos. La hoja de ruta de hoy es seguir pensando que desde una perspectiva de género podemos observar situaciones problemáticas, ¿sí? Y trabajar en su modificación o su erradicación. Hoy vamos a trabajar, entonces, insisto, en ver desde una perspectiva de género el Estado y las políticas públicas que tienen que ver con todas las temáticas que estamos trabajando en este curso. Entonces, para hacer un repaso hacia atrás, para quienes todavía no les resulta familiar, ¿qué significa esta cuestión de la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? Sintéticamente es esto, es un enfoque, una lente, decíamos en las primeras clases, que nos permite ver las relaciones sociales y la dimensión social de las problemáticas, como la violencia, podemos ver el mercado laboral, podemos ver podemos ver la pandemia, recién decíamos, desde una perspectiva de género, podemos ver desde una perspectiva de género la educación, es decir, es una forma de pararse frente a situaciones, frente a problemáticas, frente a las relaciones sociales. Particularmente esa perspectiva de género nos sitúa en que las relaciones sociales no tienen jerarquía, donde ponemos el foco desde una perspectiva de género es en las experiencias y las trayectorias de mujeres y personas LGBTI o más en relación a los varones. Y ahí viene otro concepto que hemos trabajado, que es el de patriarcado. Entonces, las relaciones sociales en función del género establecen jerarquía. Y asociamos con otro tema, el de los estereotipos y el de los roles. Entonces, si nos paramos en esta perspectiva de género, vamos a ver desigualdades que intentamos revertir con políticas públicas. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? Hice una síntesis, ¿no? Entonces, si
nos paramos en esta perspectiva de género, donde reconocemos desigualdades, donde intentamos revertirlas, una herramienta que tenemos son las políticas públicas. Lo que intento en esta clase es que podamos ver que las políticas públicas pueden tener perspectiva de género. ¿Sí? Y espérenme que sigue entrando gente. No sé qué hora es, pero deben ser como las 11, ¿verdad? No. Buenos Aires. Entonces, las políticas públicas con perspectiva de género van a intentar revertir, modificar, cambiar esas relaciones desiguales que, en consecuencia, las desigualdades siempre generan vulnerabilidad y siempre hay o no hay garantía de derechos. Entonces, las políticas públicas lo que hacen es revertir esas situaciones. En este caso, lo que nosotros estamos pensando son temas vinculados a la violencia por razones de género, insisto, el mercado laboral, a las tareas del cuidado. Es decir, las políticas públicas son los instrumentos que se da el Estado como organización política para resolver esos problemas. Cuando digo Estado, digo, es una organización política. Generalmente suele confundirse Estado con gobierno, pero no es lo mismo. El gobierno es el grupo técnico político que administra el Estado, que le da un orden a ese Estado, que le da una dirección. Pero el Estado es una institución, es una organización política. Va más allá de quién lo gestiona. ¿Queda claro eso? No es lo mismo, cuando yo digo Estado, no estoy hablando del gobierno, ¿sí? Digo que el Estado tiene una impronta, tiene una dirección, tiene características que le imprime esa gestión o ese gobierno. ¿Sí? Y cuando digo gobierno, digo, por lo menos en el caso de nuestro país, digo poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿sí? Que son los tres poderes que gestionan el Estado. Bien. Uy, me fui para allá. Entonces, esta cuestión que yo les decía que podemos pensar el Estado desde una perspectiva de género, ¿en qué cambia? Por ejemplo, si pensando que las políticas públicas son acciones para revertir, en este caso, desigualdades sociales, que sabemos que también son económicas, que son raciales, que son étnicas. Solo pensemos las de género, pero no las podemos ver desarticuladas de otras desigualdades sociales. Entonces, si no estamos pensando las políticas públicas desde una perspectiva de género, puede pasar este ejemplo que yo les traigo. Si pensamos las políticas no desde una perspectiva de género, sino pensando, por ejemplo, para un varón que tiene auto, que tiene dinero, que que desarrolla ciertas profesiones, que se mueve en la ciudad, yo puedo priorizar sin perspectiva de género, solo pensando en esa persona, como la mayoría, en que necesita calles, rutas, ¿no? Puentes para llegar rápido a su casa o al trabajo. Sin embargo, si yo tengo una perspectiva de género, tengo que pensar que esa persona no es la mayoría, ¿sí? Y que hay otras personas que se mueven diferente, que desarrollan tareas diferentes. Y desde una perspectiva de género, yo sé que las mujeres son las que realizan las tareas de cuidado, que llevan y traen generalmente los hijos a la escuela, que son quienes cuidan de las personas adultas mayores, que se encargan del cuidado de la salud. Entonces, pensándolo en un aspecto micro, digamos, y no para subestimarlo, si lo pensamos en una ciudad o en un barrio, yo tengo que garantizar la movilidad de esa mujer. Si yo no tuviera perspectiva de género y no supiera que las mujeres aún hoy en la Argentina duplican
las horas que dedican a las tareas del cuidado, no tendría en cuenta esta política pública. Entonces, la perspectiva de género me hace mirar esas desigualdades sociales y crear acciones o políticas que reviertan esas situaciones. Esto no lo dije yo, lo dijo Claxo, que es una institución a nivel latinoamericano y caribeño que trabaja sobre problemáticas específicas de los países que la integran y trabaja con una perspectiva de género y generalmente asesora o hace informes para los estados. Entonces, cuando pensamos en perspectiva de género para la creación de políticas públicas, lo que estamos diciendo es que la acción del Estado se puede transversalizar, se puede cubrir en todos sus aspectos desde un enfoque de género o de una perspectiva de género. ¿De dónde surge esto? No es algo actual, ¿no? Generalmente el relato siempre marca el ni una menos como el inicio de toda la transformación que hubo en Argentina respecto al Estado, las políticas públicas, de que determinados temas entren en la agenda política y pública. Pero en realidad viene un poco más atrás la historia de cómo se fue traccionando este movimiento para incidir en el Estado, en las políticas públicas. Generalmente se habla de los años 70, cuando el feminismo se plantea en el tema, en la agenda, lo veíamos el otro día con la doctora Cinero, el tema de la violencia por razones de género. Ese tema es troncal, es estructural para entender todos los cambios que hubo en las normativas, pero también en las políticas públicas. En las normativas lo veían el otro día ustedes, la mayoría de las normas surgen como resultado de estos procesos de los años 70, que derivaron en las conferencias internacionales y de los organismos internacionales para atender la violencia, pero que después se fueron profundizando en otras líneas de trabajo. Pero los años 70 son fundamentales para pensar cuándo empezó a cambiar o cuándo los estados empezaron a pensar en estas desigualdades sociales. Antes estábamos en el derecho al voto y en los derechos, digamos, de ciudadanía. Pero a partir de los 70 empiezan a valorarse otras situaciones de desventaja o de desigualdad que se intentan revertir. En Argentina ese proceso, debo decirlo, ahora en retroceso, comenzó en los 70 y, digamos, como el punto máximo de entender la importancia de que el Estado tenía que asumir su responsabilidad de modificar las relaciones desiguales que genera el patriarcado, comenzaron en los 70, les decía, y fueron dando o ganando institucionalidad con la creación de organismos dentro del Estado que atendieran esta problemática. El Consejo Nacional de la Mujer fue el primero, en la década del 80, con la apertura democrática en el gobierno de Raúl Alfonsín, digamos, el primer gobierno después de la dictadura. Ahí se crea el Consejo Nacional de la Mujer como un organismo específico dentro del Estado Nacional que se replicó en otras provincias para articular las políticas públicas que tuvieran que ver o que tuvieron que ver con estas desigualdades. Las más importantes fueron sobre todo violencia familiar. En ese momento todavía la denominación común, bueno, está en existencia. La denominación común era familiar. Y no por capricho, sino porque se empezó a ver que en esos núcleos
empezaban a manifestarse o a verse situaciones que antes se naturalizaban como situaciones de vulneración de derechos, ¿sí? Las primeras leyes son de violencia familiar y son de la década de los 80, ¿sí? Después ese Consejo Nacional se convirtió en el Instituto Nacional de Mujeres y después en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que no existe más a partir del año pasado. ¿Sí? Hoy algunas de las líneas, ahora lo vamos a ver, o acciones o políticas públicas quedaron dentro del Ministerio de Capital Humano. Pero la institucionalidad específica para la atención desde una perspectiva de género no existe en nuestro país. Sí en la provincia de Buenos Aires, que sigue manteniendo dentro de su organigrama, en su composición, el Ministerio de Género y Diversidad. Bien, ¿hasta acá vamos? Entonces, ¿por qué esto es necesario transversalizar la perspectiva de género y diversidad? Transversalizar porque cualquier aspecto del Estado puede ser, teniendo en cuenta, digamos, cómo está organizado ese Estado políticamente, economía, transporte, seguridad, justicia, salud, educación, deben incluir aspectos vinculados con las desigualdades de género. Vimos en otros encuentros que era importante la interseccionalidad para pensarlo, pero el género es importante para pensarlo, ¿no? No, un Ministerio de Salud no estaría cumpliendo sus funciones si no tuviera la perspectiva de género que considerara específicamente que hay no solo patologías, sino situaciones que afectan particularmente a las mujeres por su condición de género. ¿Sí? Entonces, fíjense esto que yo les decía, ¿no? Si no tuviéramos perspectiva de género, si no existiera esta manera particular de pararse frente a la sociedad, entenderíamos que el 75% de las tareas domésticas y del cuidado que no son remuneradas son ejecutadas o realizadas por las mujeres y que esa responsabilidad, que no es natural, que vimos, que es cultural y que es social, afecta ¿eh? su ingreso en el mercado laboral, su permanencia en el mercado laboral y su economía. Yo creo que en la existencia, por ahí, me suele pasar, algunos varones que están en la sala dicen, ¿por qué siempre he puesto a las mujeres? ¿Por qué esto es así? Y lo que intentamos es revertirlo. La perspectiva de género como una herramienta no sirve. ¿Son responsables los varones de esto? No, no lo son. ¿Están en esta sociedad? Sí. Si entendemos esta dinámica social, podemos cambiarla, pero mientras tanto, ¿no? Se sostienen. Si lo pensamos casi en un extremo y no es mi estilo, digo, sí me asumo como feminista, pero no me asumo en ese estereotipo radical. Los varones no siempre reconocen esto porque pierden privilegios, ¿sí? Porque esta desigualdad los ubica en una posición, en una situación de ciertos privilegios. No todos los varones tienen la fortaleza y la empatía de pensar esta desigualdad. Bienvenidos a aquellos que sí pueden entenderlo y que sí quieren cambiarlo, pero no es lo común, por eso hay tanta resistencia. Entonces, fíjense la importancia de la perspectiva de género para atender problemáticas que si un Estado, gestión, dice, bueno, vamos a recortar en salud o en educación, no solo se van a perjudicar
quienes vayan a la escuela o quienes vayan al centro de salud, al hospital, porque seguramente menos recursos significa menos calidad en la atención, menos posibilidad de atención, sino que también va a afectar a los grupos familiares y específicamente a las mujeres, que son aquellas que asumen el 75%, casi el 80% de las tareas de cuidado. Entonces, políticas públicas con perspectiva de género implica atender problemáticas que de otra manera no estarían visibles. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no puedo definir políticas públicas en un penal, en un equipo de trabajo. Sí, pero yo puedo adoptar esta mirada particular, este enfoque particular, para entender dónde está la desigualdad y cómo desde mi pequeña decisión, que termina siendo importante y general, puedo revertir esa desigualdad. Entonces, la perspectiva de género, yo se las estoy planteando en el Estado, pero para que vean que cualquier acción que yo emprenda en un equipo de trabajo, en un ámbito de trabajo, ¿sí?, en una relación social, puede modificar la historia, personal e institucional. ¿Es fácil? No, porque, insisto, si hay una desigualdad, hay alguien que tiene privilegios. Si yo voy a meter, digamos, el dedo o voy a incidir en modificar esa relación, hay alguien que puede estar no dispuesto, no dispuesta a modificar esa desigualdad y a perder privilegios o jerarquías. Y no hablo de jerarquías institucionales, hablo de jerarquías sociales. Ustedes reconocen que están en una institución que tiene jerarquía, que tiene una verticalidad en el ejercicio del poder. Funciona así. No estoy poniendo en cuestión eso, ¿no? Bien, hasta acá vamos. Y acá un ejemplo concreto para cerrar la idea. Entonces, el Estado como organización política se da una impronta de gestión, toma decisiones y en base a normativas que vimos que son nacionales e internacionales, ejecuta líneas de acción, que son las políticas públicas. Ahora, esas políticas públicas necesitan de recursos humanos, pero también económicos para llevarse a cabo. Entonces, el presupuesto también puede verse desde una perspectiva de género. Y acá quiero hacer una pequeña historia. La perspectiva de género, decíamos, comienza a pensarse, a conceptualizarse década del 70. La idea de transversalizar esa perspectiva en el Estado es bastante, corre temporalmente en la década del 70 y se implementa en el 80 en nuestro país. Fíjense cuánto tiempo se necesitó para entender que el presupuesto también tenía que ser con perspectiva de género. ¿Cuándo es el primer presupuesto con perspectiva de género en el país? 2021. Y decíamos que en el 80 habíamos empezado a decir que era necesario que el Estado tuviera perspectiva de género. ¿El resultado cuál fue? Que las políticas públicas costó mucho implementarlas sin recursos económicos específicos, ¿no? Igual así se fueron dando, pero no tenían esta entidad que tuvieron desde el 21, nos duró poco, hasta el 24, hasta el 23. Ahora se van a dar cuenta por qué. En el 21, entonces, es el primer presupuesto con perspectiva de género, que se toma ese instrumento para atender problemáticas que se veían con esta lente particular, la perspectiva de género. En ese 2021, con ese presupuesto, se pudieron implementar 55 políticas
públicas por 14 ministerios. Eso nos da la idea de la transversalización. Implicó todos los ministerios: salud, transporte, infraestructura, educación. Era el órgano, digamos, central, era el Ministerio de Mujeres. Pero todos los ministerios implementaron en sus acciones la perspectiva de género. Por ejemplo, la ley Micaela, la educación sexual integral, ENEA, que era un programa para adolescentes, digamos, embarazadas, ¿sí? Hubo un montón de programas. En el 2023, fíjense, empezó a caer, ¿sí?, las acciones desarrolladas por el Estado con perspectiva de género. Solo 42 se sostuvieron y el 15% del presupuesto nacional fue para solventar esas políticas. Y en el 2024, fíjense, la mitad, 20 programas se ejecutan con el mismo presupuesto del 2023, cuando la inflación interanual, o sea, entre el 23 y el 24, es del 276%. O sea, podemos tener perspectiva de género, pero nada podemos aplicar porque no hay recursos. Esto es para que vean cómo la perspectiva de género puede adoptarse en un Estado. No es el mejor ejemplo de nuestro país, pero bueno, esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué pasa con el presupuesto 2025? No hay partidas para las políticas de género. De esas 20 que quedan en pie, para el 2025 habrá dificultad para resolverlas o para ejecutarlas. Insisto, son todas las que tienen que ver con asistencia a violencia por razones de género, todas las que tienen que ver con educación, fundamentalmente la educación sexual integral, la ley Micaela, que veíamos que no solo las instituciones del Estado están ejecutando, sino que hay otras organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos, clubes deportivos, ¿sí?, clubes barriales, que las han adoptado. Entonces, ¿dónde va a estar la mayor dificultad en la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género? La línea 144, que es una línea de atención y asesoramiento en violencia por razones de género, deja de tener una partida específica en el presupuesto. ¿Va a dejar de funcionar? No, seguramente va a tener recursos, pero no vamos a saber cuántos es, porque no específicamente no está determinado. Entonces eso dificulta la transparencia, porque no se puede monitorear. Si yo sé cuánto dinero se le asigna, cuánto se gasta y en qué se gasta, puedo decir si se cumple o no se cumple. Pero si yo no sé con cuánto dinero va a funcionar, con cuántas personas va a funcionar, no lo puedo monitorear. Ustedes saben que las políticas públicas, si bien son acciones que desarrolla un Estado, requieren o es fundamental que se monitoreen a nivel social, que sepamos qué se está haciendo. Yo tomé que tienen que ver más con el tema que estábamos viendo, que es el de violencia por razones de género. Entonces, la línea 144 funcionará, pero no sabemos con qué recursos, porque el presupuesto, que es se le dice la ley madre, que es la que fija las prioridades de ese Estado y dónde se va a invertir, cuál es lo más importante para ese Estado, no va a tener una partida específica. Y el programa Acompañar, que es un programa específico diseñado para mujeres en situación de violencia, sabemos
capaz que ustedes también no lo hemos conversado, creo, pero sí saben ustedes que una de las mayores dificultades para que las mujeres salgan de una situación de violencia, denuncien, o sea, hagan la denuncia formal, o puedan testimoniar que están en una situación de violencia, es la situación económica, es la dependencia económica que tienen con el victimario. Entonces, este programa lo que hacía era, frente al reconocimiento de una situación de violencia que no necesariamente tuviera una denuncia en sede judicial o policial, ingresaban a un programa, a este programa Acompañar, y se las asistía durante 6 meses para que pudieran dejar esa relación y empezar a desarrollar un proyecto de vida libre de violencia. Bueno, tampoco figura en este proyecto 2025 este programa, por lo cual quedará sin recursos y hay una acción menos con perspectiva de género puntualmente pensada para mujeres en situación de violencia, no funcionará bien. Actualmente cambió en dos aspectos, o sea, durante el 2024. Digamos, el subsidio, esa es la palabra exacta, se redujo a 3 meses, no, antes era de 6, y se requiere de una denuncia policial o en sede judicial para, para ingresar al programa. Ahora, todo esto, si lo pensamos desde una perspectiva de género, implica un retroceso, pero además implica un gasto por otro lado para el Estado, porque atender las consecuencias, digamos, graves de la violencia por razones de género, también le implica un gasto al Estado. Lo que pasa es que no se mira desde una perspectiva de género, no se mira con perspectiva de derecho, ¿no? Que la persona que está en situación de violencia se vulnera un derecho fundamental que es vivir una vida libre de violencia. Entonces, le costará más al Estado no desarrollar estas políticas públicas con perspectiva de género que asumir las consecuencias, que pueden ser de salud, que pueden ser también, ustedes lo han expresado, si una situación de violencia, digamos, se agrava, eh, puede haber personas detenidas, privadas de la libertad por esos hechos de violencia, y eso significa también un gasto para el Estado. Porque esas personas están alojadas en instituciones que hay que sostener económicamente. Entonces sería más barato, simplemente lo digo, este, seguir con esas políticas con perspectiva de género. Y traigo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Eso que les estaba diciendo, ¿sí?, era en relación al Estado nacional. Pero en el Estado provincial, les cuento un poco cómo es la situación. El primer presupuesto es del 2022. Fíjese la relación inversa a lo que veíamos en Nación. En el 2022 hubo 57 iniciativas, líneas de acción, políticas públicas con perspectiva de género. En el 2023 hay 102 que se vienen desarrollando. O sea, en Nación hubo un sentido descendente, en provincia hubo un sentido ascendente, ¿no? Sí sigue siendo poco el presupuesto, fíjense, ¿no? 2,41% en el 2022 del presupuesto total y 2,43% en el provincial. O sea, también es muy poco el dinero que se destina a políticas con perspectiva de género. Y algunas de las políticas públicas que se desarrollan con perspectiva de género, yo tomé dos, pero para que vean también la transversalización. Una
que tal vez ustedes conozcan mejor que yo, que es el programa de asistencia en emergencia, que se llama Integrar, que lo ejecuta el Patronato de Liberados Bonaerense, y dentro de ese programa está esta prestación madre, que es un subsidio para mujeres que tienen arresto o prisión domiciliaria, con el cual pueden solventarse económicamente. No sé, traté de averiguar, pero no pude averiguar de cuánto es ese subsidio. Y después otra política con perspectiva de género que viene vinculada a lo que decíamos hoy de las tareas de cuidado, ¿no? Cómo desde el Estado se puede alivianar, ¿sí? Modificar esa cantidad de horas que dedicamos las mujeres a las tareas del cuidado. Entonces existe esta política pública que se llama Transporte Escolar Terrestre y Fluvial, que es del Ministerio de la Dirección de Escuelas, ¿sí? Que reduce los tiempos de traslado de los niños y niñas a las escuelas, ¿sí? O sea, hay transportes públicos que trasladan niños y niñas a los establecimientos escolares, y eso reduce la cantidad de tiempo que las mujeres dedican a esta tarea y le da mayor disponibilidad de tiempo para otras tareas, sobre todo para el desempeño en el mercado laboral, ¿no? Esto es una idea muy somera de cómo la perspectiva de género se puede aplicar en diferentes problemáticas o en diferentes temáticas. Veíamos cómo se podía adquirir la perspectiva de género, utilizar para la elaboración de normativas, lo veíamos, la perspectiva de género, cómo se podía aplicar para mirar una problemática particular, las violencias contra las mujeres, contra las personas sexodisidentes, y podíamos verlo también en otras problemáticas, en la laboral, en la institucional. O sea, este último ejemplo, plantea claramente que la perspectiva de género es un enfoque que modifica las relaciones sociales, eh, esa dimensión social de las desigualdades. ¿Mm? Hasta aquí sigue. ¿Algo que quieran revisar, algo que quieran volver, algún comentario? ¿Se les ocurre otra política pública con perspectiva de género que yo no mencioné? ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Fue muy clara? No entendí nada. No, creo que la claridad de los conceptos está bien, creo que por lo menos yo en lo personal comprendí. Sí, por ahí que creo que yo lo fui manifestando en los diferentes trabajos prácticos, lo necesario que son las políticas de género para nuestra institución. A mí por lo menos me sirvió y fui adquiriendo y aprendiendo y ampliando la visión de lo que es la política de género. Y a nuestra institución le hace falta que nos atraviese en general, tanto hombres como mujeres. Claro, Y porque obviamente. esta es un mito o un prejuicio, esto último, que se considera que son temas de mujeres y que solamente involucran a las mujeres. Y en realidad, cuando pensamos las relaciones de género, tenemos que pensar tanto en varones como mujeres y otras personas que se definen con otras identidades sexogenéricas.
Entonces, no es solo un problema de las mujeres. Sí empezaron a manifestarlo las mujeres porque lo empezaron a sentir como una dificultad para, digamos, su desarrollo, digamos, ¿no? Y para su vida misma. Pues fíjate que un tema central en la agenda de género es la violencia. Entonces, por eso generalmente son quienes han manifestado principalmente que era un problema para sus vidas. Pero si no se ve desde esta perspectiva de género, eh, no se puede revertir. Y como es un tema cultural, es a largo plazo, muy a largo. Tal vez no lo veamos. Sí, yo creo que nos falta mucho, falta un equilibrio, porque la realidad es que la violencia de género existe, creo que en todos los estamentos de la sociedad. A veces también se producen abusos desde las mujeres, haciendo uso de este tipo de políticas, ¿no? Se necesita encontrar un equilibrio para que los hombres no se sientan violentados ni las mujeres tampoco. No, saben que justo que preparaba la clase, hay un proyecto de ley que en provincia de Buenos Aires para mujeres que denuncian, no estaba el proyecto, y no tuve tiempo de buscarlo, pero es un proyecto de ley para sancionar a mujeres que denuncien falsamente violencia. Pero eso también implica que se entienda, eh, sobre todo las adolescentes, qué es la violencia por razón de género. Que frente a una situación que me incomoda, no siempre es violencia en sí. Pero eso también es un trabajo, por eso digo, es un trabajo Ayer, por ejemplo, que perdón, implica, perdóname, a los varones también, y a nosotras las mujeres también. tal cual, coincido plenamente. Ayer, por ejemplo, estaba mirando una noticia que se ve que fue furor todo el día, yo la vi tarde, en donde una chica, por lo que decían los periodistas, apuñala al novio porque había mirado a otra mujer o algo por el estilo, no Perdón sé que el me motivo. río, claro. Y a ver, y también somos violentas en Claro. en algunos casos y denunciamos falsamente, y por eso creo que somos todos, tantos hombres, mujeres, LGTB, somos todos víctimas de violencia, y es necesario encontrar un equilibrio para que todas estas políticas no se pierdan, No. porque las que En el realmente lo caso, sufren las necesitan. Profesora, ¿me deja aportar algo? sí, cómo no. Hay como una naturalización de la violencia, ¿no? Yo lo veo mucho en las redes sociales cuando ponen el tóxico, la tóxica, y hay como un chiste en el medio. Pero eso también es naturalizar la violencia. Sí, porque Y no se entiende eso de esto que la decíamos tóxica, el apodo de la tóxica empezó como un chiste machista. Y las sí. mujeres ya lo toman también como algo para, para el chiste, para reírse. Para Y mí, claramente eso cala más profundo en los adolescentes, como usted decía. se naturaliza, digo, como antes se naturalizaba, Mm, es un tema de pareja, ¿no? Cuando nosotros, por lo menos yo era chica, que veíamos que por ahí había algo, ¿no? Que no estaba bien, no nos dábamos cuenta cuando éramos chicos qué era, pero era bueno que lo resuelvan entre ellos por un tema de pareja, ¿no? claro. Ahora lo tóxico, está bueno el señalamiento que hace, pero por Claro, eso y otra cosa que usted decía, esto era un problema para abordarlo y trabajarlo durante muchos años. Y imagínense que nosotros que somos, yo tengo 39 años, esto de la perspectiva de género como una forma de abordar las tareas laborales se viene tratando hace más o menos 7, 8 años, no hace mucho. Y estamos hablando de que los adolescentes naturalizan la violencia. Entonces, va para largo esto.
Lo que podemos Sí. hacer nosotros laboralmente es tratar de impulsar un enfoque diferente y abordar los problemas de una forma con perspectivas de género, tal como hacemos con los problemas de seguridad, con los problemas de los internos, naturalizando no ya el machismo, sino la perspectiva de género. Sí, porque además la perspectiva de género necesita fundamentarse. Digamos, cuando vos tenés que explicar por qué querés que esto se haga de esta manera o de otra, no es porque sí, sino hay que tener fundamento. No, no es Claro, una expresión de deseo. Tiene un fundamento, digo. Se tiene que claro, sí, construir la como un saber. normativa. Eh, entonces ahí estamos en problema. Insisto, hay toda una educación, es algo cultural, digamos. No estaba dentro del programa, pero a veces es muy interesante verlo. El amor romántico como tal es un discurso que sostiene la violencia. ¿Mm? Esto, romantizar los celos, romantizar esto que vos decís, es tóxica. Antes eran celos, esto, hoy es tóxico. Hoy es la tóxica o el tóxico y antes era el celoso o la celosa. Digo, es romantizar una relación violenta. ¿Mm? Si te mira el celular y te lo controla, eso no es amor. ¿Mm? Eso es otra cosa. ¿Mm? Es querer tener control. Y si eso se naturaliza, no es que veo la tragedia, pero eso se puede agravar y lo hemos visto. Entonces, digo, cuando estamos frente a adolescentes, hijos, hijas, sobrinos, eso hay que empezárselo a marcar, de Perdón entrada. que interrumpa, pero yo Sí, tengo una hija adolescente y ella me ha enseñado más sobre violencia de género que cualquier otra persona. O sea, los adolescentes quizás ellos también es como que tomen muy a la risa el tema del tóxico y la tóxica, pero también a su vez te enseñan y te enseñan de verdad. O sea, por ejemplo, yo, una mujer adulta de 44 años, el año pasado le dije a mi hijo que hacer una torta rosa era de nena, porque quería una torta rosa de Messi, y mi hija fue la que me corrigió y me dijo, no mamá, los colores no tienen género. Y si él quiere una torta rosa, vos hacerle la torta rosa. Entonces ahí es como que yo me di cuenta de que sin querer y sin lastimar ni nada, pero yo también estoy prejuzgando o haciendo cosas, pero ¿qué pasa? Formó parte también de mi crianza. A mí no me dejaban andar en skate cuando mis hermanos andaban en skate y yo andaba mejor que mis hermanos y no me dejaban por el simple hecho de que era un skate y era de varón o de jugar a la pelota, tampoco me dejaban. Entonces, la sociedad va cambiando, cambia a pasos agigantados, quizás no de la manera que nosotros quisiéramos, pero los adolescentes de hoy tienen mucho conocimiento sobre el género, son personas, o sea, son personas que piensan mucho más allá que nosotros y ven las cosas mucho más normales que nosotros, porque nosotros estuvimos criados de otra manera. por Y eso ellos vienen con otro chip. hablaba Tal Susana, cual. que es cultural y la Exacto, es cultura no cultural. se modifica de un día para otro, lleva mucho tiempo. Pero Pero bueno, más allá de todos los memes y todas las cosas que tienen, como que dicen que la violencia está muy incluida, yo lo noto en mi hija, que mi hija no tiene violencia. O sea, no. siempre está hablando de Y reconocerá, respeto. pero ¿sabes eso también a qué se debe? No sé cuántos años tiene tu hija, pero la 19. educación sexual tan vapuleada también desnaturaliza algunas prácticas, ¿no? Y hace ver dónde hay violencia cuando antes no la veíamos. O sea, A mí me enseñó está muchísimo vapuleada ella. porque generalmente, ¿qué se dice? Que les enseñan a ponerse un preservativo, que les enseñan a masturbarse, ¿no? Las críticas son esas. Pero en realidad Sí, tiene esta parte de pensar las relaciones entre adolescentes de una manera que nosotros no las pensábamos. Pero bueno, esa es una política pública con perspectiva de género. Si la vos verdad me- que sirvió. A mi hija, por ejemplo, le sirvió y también me sirvió a mí, o sea, como mamá, para aprender un montón de cosas y dejar de hacer comentarios fuera de lugar, como por ejemplo, está más gorda. Mamá, los cuerpos son, cada uno No tiene se su habla sobre cuerpo, los cuerpos no se ajenos. habla, claro, no se habla de los cuerpos ajenos, me dio un montón. Y
Quizás Claro. al principio me molestaba, pero después yo empecé a entender que sí, que estaba bien lo que ella me decía. O sea, que tienen, o sea, los adolescentes de hoy tienen su lado, donde a todo lo toman a risa, pero están muy conscientes también de que puede llegar a causar daño y que no. Seguramente lo tienen más claro que nosotros, Exacto. seguramente. Pero yo apuesto, no sé si lo voy a ver, pero apuesto a que eso tiene que cambiar, porque eso hace la vida mucho mejor para todos y para todos, Y a mí me sirvió, como mamá me sirvió y me sirvió. mucho más libre. Pero eso necesita también de formación de los docentes y las docentes, mucha formación. Tienen que empezar a cambiar su propia cabeza para poder dar esos contenidos, porque si no lo hacen desde el prejuicio. ¿Sí? Bien, no les quiero robar más tiempo, pero quedó claro, era la clase de hoy tuvo como objetivo mostrarles concretamente la perspectiva de género en las políticas públicas o cómo la perspectiva de género puede expresarse en políticas públicas. Ejemplos van a encontrar un montón, ¿sí? En la agenda de género, pero las más importantes de las políticas públicas tienen que ver con violencia por razones de género, tienen que ver con economía, sobre todo trabajo, salud. Ahí podemos pensar todas las políticas públicas con perspectiva de género para atender la salud sexual y reproductiva, no solo de las mujeres, sino también de los varones y de las personas travestis y trans. Pero si no hay perspectiva de género en esas políticas, no se puede atender, por ejemplo, eh, a las personas travestis y trans, ¿no? Salud sin perspectiva de género. ¿Sí? No se entiende las situaciones particulares de las personas travestis y trans como una cuestión cultural y no como solo como una patología, ¿no? Como suele entenderse muchas veces. Así que esa era la clase de hoy. El trabajo práctico de esta clase yo se los ahora ya se los cuelgo en la plataforma, pero tienen un video que está también, estaba puesto en la bibliografía, no lo tienen que ver todo, solo fíjense que yo les puse los minutos que les sirven para hacer el trabajo. Si lo quieren ver todo, bienvenido, pero puntualmente me interesa la, la, la exposición de esta mexicana que se especializa en victimología y hay tres preguntas que tienen que responder. Las preguntas yo siempre se las pongo de guía, ¿sí? Para que ustedes no se vayan por las ramas y respondan a estas preguntas. Por esta vez, y porque hay que visualizar y eso le va a llevar tiempo, pueden hacerlo en grupos. Si ustedes quieren, si quieren armar grupos de no más de 4 personas, pueden hacerlo en grupo para hacer la tarea conjunta, si eso le es más fácil. ¿Sí? Habilitado, entonces el trabajo en grupo ahora lo voy a poner que me lo puse ahí. ¿Se entiende? Es fácil. Visualizan, miran ese tramo específicamente del video y tratan de responder esta. Esa es la clase de hoy. ¿Sí? Como se incorporó gente después, dos cosas. Necesito que se quede Diego Cunioli, Florencia Licur, Jimena Rato, que la vi que se conectaba y se desconectaba, no sé si estará conectada, Héctor Romero y Brenda Villaverde. Y para quienes se fueron incorporando después que yo inicié la clase, voy a poner en el aula las próximas fechas que nos quedan y voy a destacar que la cursada finaliza el 11 de diciembre, ahí será la entrega de notas, que el 6 de noviembre voy a explicar el trabajo integrador final, que se entrega el 20 de noviembre y que hay una posibilidad para que esas personas que no lo hayan realizado bien o que tengan algún error, de recuperarlo el 4 de diciembre. Todas estas fechas las voy a poner ahora en el aula, pero terminamos el 11 de diciembre y de hoy
fue la anteúltima clase, nos queda una clase más del 30 de octubre, porque la del 6 será de repaso y de explicación del trabajo integrador final. A quienes no mencioné, les digo hasta el miércoles próximo, y si esas 5 personas que mencioné están, charlo un minuto con ellos. Profe, Sí, Carla. este trabajo, ¿hasta cuándo hay tiempo? Siempre hasta el lunes, todo el Listo. lunes. Así me da tiempo para corregirlo. A partir de hoy, Listo. miércoles, hasta el lunes. Listo, profe, gracias. No me haga como una alumna que le tuve que decir que no lo haga con inteligencia artificial porque terminaba la clase y a la media hora me entregaba el trabajo porque se lo resolvía la inteligencia artificial. Este grupo es más adulto, de otras generaciones no usan tanto inteligencia artificial, pero es un grave problema que estamos teniendo los docentes de que usan la inteligencia artificial para que le resuelva todo sin pensarlo. Así que desde ahora hasta el lunes a las 12 de la noche recibo los trabajos. Gracias. Nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Gracias, Pero- profe. Chao, Hasta luego, profe. profe. Buen fin de- Chao.